Hola, estamos aquí, Priscila y yo, en el centro de Toronto, en un apartamento, en un balcón, un día muy lindo. Y a Priscila le quiero preguntar algo de su experiencia aquí en Canadá como mexicana. Y también preguntas sobre su vida, sus intereses. Bueno, Priscila, eres de México, ¿no? Sí, soy de México. ¿Qué ciudad? Yo soy del norte de México. Nací en Monterrey, Nuevo León. Está cerca de los Estados Unidos, al norte del país. ¿Y hay algo distinto de Monterrey, algo cultural o algo de tipo de español que la gente habla? Pues, como digo, Monterrey está en el norte de México y en el norte de México pues es muy caliente y es más seco, es más árido que el resto de México. Y las personas dicen que los del norte hablamos como si estuviéramos enojados. ¿Y crees que es verdad? Pudiera ser, porque a diferencia del resto del país hablamos de forma muy cortante. No, o sea, es verdad que la gente en el norte es más enojada, más enojada. No, no No, creo. No. claro, claro. Eres una persona muy justa. Gracias. No. ¿Y por qué decidiste venir a Canadá? Pues yo estaba decidida a estudiar posgrado. Quería hacer una maestría y las universidades canadienses son muy buenas. Y además el costo de vida y el costo de las colegiaturas es más accesible aquí en Canadá que en Estados Unidos. Y por eso vine a estudiar aquí. ¿Y cómo escogiste Toronto? Yo sé que estudiabas en la Universidad de Toronto. Sí, hice una maestría en la Universidad de Toronto y pues Toronto pues es una de las ciudades principales en Canadá, ¿no? Sí. De las que tiene más población y pues es muy multicultural y siempre me había llamado la atención, sobre todo porque hay personas de todas partes. Ujú. ¿Y cuando llegaste en Toronto y comenzaste a estudiar en la Universidad de Toronto, qué te pareció las clases, de qué parecieron las clases y la carrera? Bueno, yo vine a hacer una maestría en el tema de estadística en la Universidad de Toronto. La Universidad de Toronto es una muy buena universidad, reconocida en todo el mundo. Pues aprendí mucho en mis clases y sobre todo pues mis compañeros de la maestría pues eran de todas las partes del mundo, ¿no? Había personas de Asia, había personas de Rusia, había personas de países latinoamericanos como yo, personas de Estados Unidos. Bueno, Sí. y yo sé que hay muchas personas de otros países que estudian aquí en Toronto, pero solo unas pueden quedarse aquí en Toronto. ¿Por qué podías quedar en Canadá? Creo que Canadá es un país muy generoso que te da muchas facilidades para que puedas quedarte. Si haces aquí estudios de posgrado, por ejemplo en Ontario, te dan un permiso de trabajo eh, para que puedas tú trabajar después de la maestría. Este, y algunas personas supongo que pues hay dificultad en conseguir trabajo, pero afortunadamente yo pude conseguir trabajo después de la maestría y por eso me he podido quedar en el país. Bueno, y cuando no estás trabajando, ¿qué haces en la ciudad? ¿Hay lugares, barrios favoritos? Pues sí, ahora que lo mencionas, pues la ciudad de Toronto es muy muy bonita. Me gusta que las estaciones son muy diferentes, o sea, la primavera es muy diferente del verano, es muy diferente del otoño, es muy diferente del invierno y hay actividades diferentes en cada estación. Hay muchos eventos culturales, muchos eventos sociales. Hay mucho que hacer en la ciudad durante todo el año. Qué bien. Y ahora,
has vivido en Toronto por 4 años, 3 años, He estado aquí 4 años en Canadá, en Toronto. y tienes planes para los próximos 4 años. Los próximos 4 años aquí, no, no lo sé. No, no tengo planes, pues continuar trabajando y en un futuro tal vez regresaré a mi país, no lo sé. Kevin, gracias por estar. Muchas gracias por entrevistar. Hacer muchas cosas Buen día. para mí. Chao. Chao.